Bueno, amados, pues vamos a empezar un poquito retomando y vamos a ir rápido porque esto ya lo vimos al principio de la serie cuando la pastora nos empezó a hablar sobre los 7 pactos de Adonai. Así que si usted ha estado desde el principio en la serie, posiblemente recordará, ella fue todavía más atrás. Ella se fue hasta Ezequiel, pero vamos aquí solo a tomar el pacto edémico. Y recordemos que este no es algo improvisado. Adonai no improvisa, no hace las cosas como un plan secundario. Y dígalo conmigo, el primer pacto no fue con un patriarca. Fue una promesa en medio del juicio que se entregó en el Edén mientras aún caía el polvo del pecado original. Y así lo voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis capítulo 3, verso 35. Y vamos a ver este pacto eterno antes del Edén. Cuando usted tenga Génesis 3, 15, lo puede leer fuertemente conmigo mientras decimos: bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, proveedor de la Kadosh Torah. Amén. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es una promesa que Adonai tenía planeada antes de Génesis. Un pacto eterno en los cielos. Ahora, con Génesis 3:15 en la mente, acompáñame al pacto innovado en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4. Quiero que alguien me busque Efesios 1, 4, y otras personas pueden ir buscando Primera de Pedro 1, 19 y 20. Así que vayamos a ver qué nos dice Pablo. Vamos a Efesios. Ese no está en la pantalla, pero lo tenemos en nuestra Biblia. ¿Alguien lo tiene listo? Amén. Entonces dice Efesios que según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y ahora, ¿qué nos dice Primera de Pedro 1, 19 y 20? Primera de Pedro, no segunda. Primera de Pedro. ¿Sí? Ajá. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 19. Dice: sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Entonces, esto nos muestra que el cordero, o sea, nuestro Yeshua, no fue el plan B de Adonai. Fue el eje central de todo antes de los cielos, ¿sí? Así que antes del tiempo, antes del pecado, Adonai tenía establecido un pacto con la humanidad. Y aquí nace el pacto eterno, mencionado en Hebreos 3:20, donde nos dice que iba a establecer su pacto eterno, de acuerdo en el corazón de Yahweh, donde su Hijo sería ese máximo sacrificio por la humanidad, aunque aún no había sido creada. Entonces, esto quiere decir que Adonai, antes de que tú y yo fuéramos creados, ya había pensado en nosotros, ya había visto nuestra debilidad y se proveyó una ofrenda para nosotros. Antes del Edén había un pacto eterno en los cielos. Así que nace el pacto eterno y vemos en Edén una ruptura. ¿Sí? Entonces veamos acá. Veamos hacer estas gráficas allá. Oh, sí estaban ahí.
Entonces vamos a tener el Edén. Uy, no se alcanza a ver mucho. No se ve, ¿verdad? Está muy delgadito. A ver si este se ve un poquito mejor. No se borra. No se ve, pero no se borra. Tenemos el Edén. ¿Y qué hay en el Edén? Está Adonai, está el varón y está la varona. ¿Sí? Vamos a ponerle. Y está la varona. ¿Sí? Entonces, aquí empieza el acto eterno. El varón y la varona. Sí, es que yo pienso en mi esposo, por eso. Con la mechita arriba. Luego dijeron por ahí. Todos pensamos lo mismo, yo lo callé y ustedes lo dijeron. Entonces, ¿qué pasa en el Edén? Se rompe la promesa. Hay una separación, hay una ruptura, pero también se rompe el pacto, pero también hay una promesa que Adonai nos entrega, ¿sí? El varón y la varona rompen la comunidad con Adonai, pero Adonai no los destruye. Él no hace esto, lo que normalmente nosotros haríamos. Adonai no lo hace, no destruye su creación, sino que en lugar de eso viene un juicio final que introduce esperanza. Y ahí es donde entra Génesis 3:15, la esperanza redentora. Amén. Y Génesis 3:15, el que acabamos de leer, es conocido como ¿sabe cómo es conocido Génesis 3:15? Como el protoevangelio. Protoevangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el protoevangelio? ¿Usted había escuchado esta palabra antes? El prototipo. ¿Qué más? Génesis 3:15 es la primera vez que el evangelio es revelado a la humanidad. Es el primer mensaje de salvación y esperanza que Adonai le da a su creación. A esta, no los desecha. Les da Génesis 3:15 y les da por primera vez el mensaje de salvación y vida eterna para ellos. Ese es el protoevangelio. Entonces, imagínate cómo ese árbol frondoso del Edén. Hermano, no me vaya a criticar mi árbol, hermano Miguel. Ya todos sabemos, ¿no? Ese árbol frondoso del Edén había creado cuando ellos alcanzaron, creó esa ruptura. Pero Adonai envía una promesa a Yeshua. Desde el principio tenemos la ruptura y la promesa. Entonces, algo interesante pasa acá. Adonai, como no los desechó, sino que les entregó el evangelio por primera vez. Él tiene que venir y cubrir su desnudez. ¿Ellos qué hacen? Toman lo primero que está a la mano y tratan de cubrir su desnudez con esas hojas de higuera. Bueno, no se sabe si es exactamente una higuera, pero ellos al verse desnudos quieren cubrir la vergüenza. Pero Adonai dice un momento, ellos como han desobedecido la instrucción que se les dio, la Torah, la instrucción que se les dio,
tienen que salir de este espacio sagrado. Pero con esas hojas de higuera no van a poder resistir en la intemperie, porque afuera es un mundo hostil. El clima de afuera no es el mismo que el clima del Edén. Entonces Adonai hace el primer sacrificio en Génesis 3:21. Vamos a Génesis 3:21. Y aquí yo quiero, tenemos Génesis 3:15. Ahora mire, Génesis 3:21. Y vamos a ver dos cosas que pasan acá. Tres cosas que pasan acá. Mire el 3. ¿Okay? Vamos a ver tres cosas que pasan acá. Léame Génesis 3:25. Y Adonai Elohim hizo al hombre y a la mujer. ¿Qué hizo? 3:21. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuántas cosas hay ahí? Hay tres. Acuérdese así. Génesis 3:21 me enseña que hay tres cosas ahí. ¿Cuáles son esas tres cosas? Ok, antes de las tres. Ajá, Adonai hace primero dos cosas. ¿Qué hizo? Un sacrificio. ¿Qué más? Que Adonai hizo dos cosas. Hizo algo para el ser humano. ¿Qué hizo? ¿Qué fue ese algo? No, ya la mujer sí. Génesis 3:21, Adonai hace algo para el ser humano. Hace dos cosas. Uno, pieles, porque tiene que cubrir la desnudez, la vergüenza de ellos. Entonces tiene, pero ¿de dónde saca la piel? Exacto. Entonces él hace para el ser humano túnicas de piel y hace algo por el ser humano. Lo viste. ¿Por qué la Torah se toma el tiempo para decirnos qué tipo de prenda y qué material Adonai usó para cubrir la vergüenza del ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo específicamente que era una túnica? ¿Por qué no era un sombrero? ¿Por qué no fueron unos guantes? ¿Por qué tuvo que ser una túnica? ¿Y por qué no era de algodón? ¿Por qué tenía que ser de piel? Por el clima que había afuera. Entonces, a menos que Adonai hiciera que esas túnicas aparecieran con un chasquido de sus dedos, él tuvo que hacer un sacrificio, ¿sí? Porque ¿de dónde salió entonces esa túnica? ¿Sí? Y ahí se cumple la palabra. En hebreo diría, el día que comas del árbol, morirás. Literalmente, así lo leeríamos. El día que comas del árbol, morirás. ¿Qué significa eso? El día que comas del árbol, no solo vas a morir, sino que también vas a matar. Hubo un sacrificio que se tuvo que hacer. Para que ellos fueran cubiertos, primero tuvo que morir ese animalito cuya piel fue tomada para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado de ellos. ¿Sí? Entonces, Adonai está diciendo, tengo una provisión. Adonai está actuando a favor del hombre y decide hacerle túnicas de piel, decide vestirle antes de echarlo fuera del jardín. No lo echó desnudo, no lo echó con la ropa que él se había confeccionado, sino que antes de sacarlo de ese espacio sagrado, le provee una túnica de piel. Eso se llama gracia. ¿Eso se llama cómo? Gracia. Antes de Noé, vemos la gracia. Adonai no nada más desecha al ser humano cuando falla. Me fallaste, pero sabes, tengo todavía una esperanza en ti. Entonces, ¿dónde está lo que Adonai, dónde está la fidelidad de Yahweh en esta parte?
Adonai, en vez de destruir, Él cubre. Adonai, en vez de rechazar, promete redención. Adonai, en vez de retirarse, se compromete con un plan que va a llevar siglos, va a llevar mucho tiempo para cumplirse, pero que no fallará, porque el plan de Adonai es eterno, su promesa es eterna y sin lugar a dudas se cumplirá. Entonces, ¿cómo este pacto nos apunta a Yeshua? Gálatas 4:4, Lucas 1:31 dice que Yeshua es la simiente de la mujer. Ahí está la gráfica. Adonai no los saca sin provisión. ¿Sí? Puso un guardia, pero ha proveído para ellos. Eso es gracia. Entonces, ¿dónde está Yeshua en esta escena? Él es la simiente en la vestimenta. Él es la simiente de la mujer. Él fue herido en el calcañar, Génesis 3:15, pero aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Él es el cordero que cubre nuestra vergüenza. Entonces, amados, el primer pacto no terminó con un portazo en la cara del varón y la varona. Terminó con una promesa sellada con sangre y una cobertura y un plan que todavía está en marcha. Ahora vamos al pacto de Noaj. Y vamos a ver cómo la fidelidad de Adonai persevera. Este es el pacto que nos habla de esa fidelidad constante del Eterno, que está preservando el camino de nuestro Redentor. Entonces, cuando el mundo entero se corrompió, Yahweh no borró el plan. Él preservó la simiente prometida. ¿Dónde la preservó? Vaya conmigo a Génesis 6:8. La preservó en Noé, porque a Noé le dijo, porque Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Génesis 6:8. Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces vamos a ver el contexto del mundo antes del diluvio. Génesis 6:15 dice que 6:5, si lo tiene, estábamos en el 8:6:5. Y Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todo plan que había ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. El mundo antes del diluvio era perverso. Había corrupción. Y ahí viene una palabra muy interesante. La palabra corrupción en hebreo es la que hoy en día, y usted seguramente ya sabe esto, de este grupo, que tanto daño está haciendo. ¿Qué es corrupción? Entonces, y de aquí se deriva también como dice la hermana, la violencia. La humanidad antes del diluvio estaba corrompida, estaba con violencia. En vez de ellos obedecer la instrucción que se le dio a Noaj, que fue la misma que se le dio a Adán, multiplicaos y fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla, ellos ¿qué hicieron? Se llenaron de violencia, se corrompieron y quisieron hacer un nombre para ellos. Y aquí es donde vemos cómo ese plano, imagínate que Adonai tiene su plano, un plano, la semana pasada hablamos de un plano de un arquitecto constructor, un plano perfecto. Pero ese plano, cuando la humanidad empieza a fallar, cuando se llena de esa violencia, de esa corrupción,
deforma todo el plan de Adonai. ¿Se acuerda del espejo? ¿Se acuerda de la imagen deformada que nos daba el espejo? Cuando la humanidad entra en todo ese espacio de corrupción, se deforma el plan de Adonai. Y entonces ya no se puede mirar con nitidez y con claridad el plan que Él tiene. El humano rebelde abandona el diseño divino y no se compromete a ese estándar de Adonai. Abuso de poder hasta el día de hoy. Pero hay una interrupción de Adonai precisamente en este tiempo. Una interrupción que trae el propósito de nuestro Redentor. Así que dijimos en el principio, Adonai no improvisa. ¿Qué hace? Él ejecuta una limpieza para preservar el propósito. Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Amén. Y hoy vamos a hablar de ese pacto también. Así que veamos los elementos del pacto de Noah. Creo que no se alcanzan a ver muy bien. Entonces, vamos a ver el elemento, el detalle y el significado profético. Y vamos a ver, el primer elemento, hay una separación. ¿Cuál es la separación? Noah, su familia y los animales limpios. ¿Cuál es el significado profético en eso? Preservar lo puro para reiniciar, amén, esa limpieza total. Después vemos que hay un corte. Ese corte es dado por el juicio de las aguas. Todo se destruye. Y viene esa limpieza, ese comienzo. Vemos una señal. Génesis 9:13. Vemos el arco. Nosotros le llamamos arco iris. Vemos el arco. Y ese es un recordatorio visible de la misericordia de Adonai. Y ahorita voy a hablar de eso un poquito. Entonces vemos que hay también una condición. Ninguna es un pacto unilateral. Ninguna es un pacto unilateral de gracia. ¿A qué nos apunta eso? A la salvación por fe. Vemos que hay una fidelidad revelada. Adonai mantiene viva la línea de la simiente. Y eso nos anuncia que Yeshua vendrá. Entonces, el arco es un recordatorio de contención divina. Y aquí vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Usted sabía del arco? Génesis 9:13 dice, he puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Cuando usted y yo leemos este versículo, muchas veces lo interpretamos como que Adonai quiso adornar el cielo con algo bonito, con algo llamativo, con algo que nos recordara, ¿verdad? Pero esto va todavía más profundo, porque en la cultura del Medio Oriente, del cercano Medio Oriente, la palabra para arco es la palabra hebrea Hatzet. Y eso era un símbolo de poder ofensivo. Un arco. No un arco iris. Nuestra traducción nos puso un arco iris, pero realmente es un arco de guerra. Ese arco iris tan hermoso que se presenta en el cielo después de un día lluvioso. Ahí dice en hebreo, el término usado para arco iris es kesed, que no significa arco iris, sino significa arco de guerra. Entonces veamos el arco iris como un arco de guerra. Y mirámoslo aquí. Este es un arma de guerra. ¿Por qué Adonai usa un arma de guerra para hacer un pacto con esta humanidad? En la cultura, dijimos, del Medio Oriente, el arco era ese símbolo donde uno se podía defender. Amén.
No voy a apuntar, obviamente. No, obviamente no lo voy a apuntar, pero si yo lo podía lanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Venía el enemigo y él se iba a defender normalmente con un arco. Iba a mirar, iba a poner, lo tengo al revés, la mira hasta acá. Sí, lo apuntó para allá. Y entonces miraba y enfocaba dónde está el enemigo. Y cuando el enemigo viene, él podía lanzar su flecha y lanzarla para acabar con el enemigo. Pero entonces, ¿cómo entra este arco de guerra acá? Está representando el juicio que cayó sobre la tierra, el diluvio. Ese arco iris está representando el juicio que cayó sobre la tierra. Esa flecha vino sobre la humanidad porque la humanidad se corrompió. Se llenó de violencia. Se casaban y se daban por casamientos. Se olvidaron totalmente de Adonai. Incluso los animales se corrompieron en la especie. Por eso Adonai tuvo que sacar su arco. Y ese arco cuando vino trajo el juicio y vino el diluvio. Pero cuando el guerrero, después de que lanza, ¿cómo atoraste la esta? Después de que ha lanzado la flecha, el guerrero hace esto. El guerrero cuelga el arco. Y cuando el guerrero cuelga el arco, está diciendo, mi ira terminó por ahora. Y el arco ahora, en vez de apuntar hacia la humanidad que pecó, está apuntando hacia arriba. Está apuntando hacia el cielo. Y Adonai dice, ¿sabes? Por ahora, mi ira está aplacada. Te prometo que nunca más voy a traer este mismo juicio sobre la tierra. Y lo voy a poner apuntando hacia mí. No fue solo un arco iris, amados. No fue un adorno en el cielo. Adonai se comprometió a cargar él mismo con el juicio. Y ese arco está apuntando nada más y nada menos que a la cruz, a la estaca de ejecución, a Mashiach. Yeshua recibió la ira contenida. Todo lo que Adonai dijo, hago un pacto, me voy a detener por ahora. Pero entonces ese arco ahora apuntaba hacia el cielo, apunta hacia el cielo. Y Adonai dice, yo me voy a hacer responsable. Y ese arco, cada que tú lo veas, acuérdate que Adonai dijo, ahora va conmigo. Yo voy a pagar el precio. El juicio va a venir por mí. Y ahí es donde vemos nosotros que el precio de nuestro pecado cayó sobre Yeshua. Isaías nos lo confirma, ¿sí? El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Ahora el arco apunta al cielo y el arco está apuntó directamente a la estaca de ejecución, donde Yeshua recibió la flecha. La flecha iba para ti y para mí. ¿Dónde lo ponemos? No se vaya a caer. Y aunque todavía hay flechas en la aljaba de Adonai, no las va a lanzar, porque el arco está arriba. Las flechas ahorita que iban destinadas para cada uno de nosotros van a estar guardadas en la aljaba. No van a ser lanzadas por la pura misericordia de Adonai. Por el amor que te tiene a ti y por el amor que me tiene a mí. Entonces, cuando el arco apunta hacia arriba, ¿qué nos está diciendo? Adonai está diciendo, si hay juicio otra vez, yo lo tomaré sobre mí mismo. Y el arco se convierte en esa profecía tan visual
de que en vez de que Adonai castigara la tierra una vez más con destrucción total, el castigo iba a caer completamente sobre su Hijo amado. Isaías 53:5. ¿Para dónde lanzó? Sobre Yeshua. Así que entonces, amados, ¿qué va a pensar ahora usted cuando vea nuevamente ese cielo con el arco iris dibujado? Ya no es nada más la promesa de que no va a venir una lluvia tan fuerte como un diluvio. Ahora usted va a ver ese arco está apuntando hacia el cielo porque Adonai prometió que la flecha iría para Yeshua y no para mí. Sigamos viendo en Sem, el linaje portador de bendición. ¿Sí? Génesis 9:26 nos enseña que de Abraham viene su descendencia. La pastora ya nos explicó los 3 hijos, pero ahora solo vamos a hablar de Sem. Y Génesis 9:26 dice, bendito sea Yahweh, el Elohim de Sem. Y aquí Yahweh sigue trabajando en el pacto. Noé profetizó sobre sus hijos, de esos 3 hijos, Sem, que iba a ser apartado como portador de una línea bendecida y que está completamente relacionada con Adonai. Los descendientes de Sem incluye, bueno, se ve muy oscura. Es un árbol genealógico y en ese pergamino están escritas la descendencia de Sem hasta llegar a Abraham. Y es como es el hilo conductor que nos traza el pacto desde la descendencia de Sem hasta la cruz, hasta la promesa. Amén. ¿Sí lo alcanza a distinguir? ¿Poco? ¿Qué pasa entonces? Adonai mira la maldad del hombre. El hombre empieza a construir torres, pero Adonai construye propósitos. Así que Génesis 11:4, el hombre dice, vamos, edifiquemos una ciudad y hagámonos un nombre. ¿Sí? ¿Qué representa Babel? ¿Qué representa Babel? ¿Qué representa Babel? ¿Eran ciudades? Babel es una ciudad, ¿ok? No es una torre, es una ciudad. ¿Qué nos está representando esa ciudad? Autoridad, ¿qué más? Arrogancia. Idolatría. Desobediencia. Pecado. Entonces el hombre intenta unificarse fuera de Adonai. Dejan a Adonai, dejan los altares y toman los ladrillos para construir su torre. ¿Sí? Quieren unirse, pero lejos de Adonai. Quieren hacer una religión, digámoslo, pero sin obediencia, sin unidad y sin santidad. Y en vez de llenar la tierra, como se les ordenó, empiezan a reunirse, a juntarse para hacer cada día más maldad. Y entonces, aquí vemos que Adonai envía este juicio, pero ahora no viene ni por fuego ni por agua, sino por una confusión de lenguas.
Y si ponemos a Babel junto a Hechos 2, vamos a ver, es la siguiente, un contraste de lo que pasa acá. En Babel hubo una confusión de los idiomas. Y está contrastando contra todo lo que usted y yo estamos esperando para Shavuot. ¿Qué pasó en Hechos 2? Estaban todos unánimes juntos y de repente vino un viento recio y llenó la casa y se les repartieron lenguas como de fuego. Y esa cita se las he colocado casi que todos los días para el conteo del Omer, para recordar la promesa. Y entonces nos vemos, tenemos la opción, o nos quedamos en la confusión de Babel, con todo lo que Babel representa, o nos aferramos a esa promesa del Ruach. Hay un contraste y lo tenemos que ver. Porque cuando vino ese derramamiento, no estaba un discípulo en el norte, otro en el sur, otro por allá, otros en el parque, en el mall. Dice que estaban todos unánimes juntos. Y entonces viene ese viento recio. Y ahí está el contraste. Ahí vemos cómo Babel nos manda a la separación, a la división, a la rebeldía, a la desobediencia. Mientras que Hechos 2 nos llama a la unidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Adonai mientras los hombres están construyendo? ¿Los confunde? Mientras los hombres están construyendo, Adonai no se está involucrando. Adonai está construyendo un plan mejor. Adonai está pensando en un hombre. Los hombres están construyendo torres, pero Adonai está buscando a un hombre que construya altares. Entonces, ¿qué estamos construyendo nosotros? ¿Estamos construyendo torres? ¿O somos la generación de Sem que construye altares? Otra vez el contraste. Por eso les preguntaba, ¿qué significa Babel? Y dijeron muchas definiciones. ¿Sí? En Babel, el hombre quiere construirse un nombre para sí mismo, quiere enaltecerse y quiere separarse de Adonai. Pero Adonai está buscando a un hombre para engrandecer su nombre. Génesis 12, Adonai le dice a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Entonces estamos hablando de contrastes. Mientras Babel, el hombre quiere engrandecerse y hacer su nombre para sí mismo y está construyendo sus torres, Adonai está buscando a ese hombre que en vez de construir torres, construye altares. Y que en vez de querer hacerse un nombre para sí mismo, Adonai le dice, yo engrandeceré tu nombre, y le da todas las promesas de bendición. Amén. Entonces vamos a ver qué dijimos que hace Yahweh mientras los hombres construyen. Él no se une a la rebelión, no la tolera. Y en vez de escoger la torre, escoge una tienda, la tienda de Abraham. Y en vez de escoger ese hombre rebelde, escoge un corazón disponible para servirlo. Mientras el mundo se va dispersando, Adonai busca esa línea que viene desde Sem. Viene buscando una línea por la cual él pueda hacer su nombre conocido por toda la humanidad. Así que, ¿cuál es la transición de la confusión a la promesa? Hay una transición, pero nosotros tenemos que dar el paso. ¿Se acuerda cuando empezamos? Los pastores dicen del nivel 2 al nivel 3. Hubo una transición del domingo al sábado. No fue que un día se empezó a enseñar Torah, no fue que
y al día siguiente, ya eran los sábados, nos fue que un día, un domingo decíamos Jehová y al siguiente domingo ya decíamos Adonai. No fue que un domingo dijimos Jesús y al siguiente domingo dijimos Yeshua, sino que fue una transición. Y hasta hoy en día seguimos en esa transición. Adonai está haciendo esa transición entre el pacto de Abraham, el pacto de Noah, y llega Abraham. Él viene con esa transición, viene con Noah, Babel, y sigue con esa transición, ¿sí? Él escoge seguir siendo fiel. Él llama y Él promete. ¿Bien? Entonces, déjame, antes de llegar ahí, tener la conclusión de Babel. Vamos a ver la conclusión entre Sem y Babel. Dijimos que la línea de Sem, la descendencia de Sem, nos muestra cómo Adonai quiere conservar la vida, como Noah, y quiere transmitir su propósito, ¿sí? Mientras Babel está representando la resistencia a la voluntad de Adonai, Abraham va a ser la respuesta para un mundo fiel que le dijo no. Pero encontró un hombre que le dijo sí. Entonces, ¿qué nos enseña este pacto sobre la fidelidad de Adonai? Que Él no cancela su plan, aunque el mundo se haya olvidado de Él y lo haya dejado. Cuando el caos llena la tierra, Él se prepara un remanente y la simiente prometida de Génesis 3:15 con la que empezamos sigue todavía su curso. Ahora a través de Noah. Entonces, cada vez que nosotros entendemos que Adonai sigue siendo fiel, vamos a entender esa fidelidad que Él escoge y que te está llamando y me está llamando para darnos la extensión de la promesa. Génesis 12. Ya llegamos a Génesis 12, empezamos en el 3, ya avanzamos hasta el 12. ¿Alguien que me lea Génesis 12? Bueno, ahí está. Y haré de ti (12, 2 y 3). Dice, bendeciré. 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Amén. Y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es el contexto de Abraham? Abraham viene de Ur de los Caldeos, lo que es el actual Irak. ¿Y qué es Irak? Es una cuna de idolatría. Que hay en Irak estaba todo lo que es el comercio, toda la idolatría y ¿qué más? Toda la confusión espiritual que había ahí. Abraham, en ese entonces, Abraham no fue escogido por mérito propio, sino por la voluntad soberana de Adonai. Mira conmigo Josué 24:2. ¿Llegamos? Entonces, Yehoshua le dijo a todo el pueblo, así dijo Yahweh, el Elohim de Israel. En tiempos antiguos, los antepasados de ustedes, Terach, padre de Abraham, padre de Nahor, vivían al otro lado del río y adoraban a otras deidades. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo dirigí por toda la tierra de Canaán y multipliqué su linaje y di a Isaac y le di a Jacob. Y a Jacob le di a Esab y le dije a Esab la serranía del Seir. Entonces ahí estamos viendo ese contexto que Adonai no está escogiendo a Abraham porque él fuera bueno, porque Josué nos está diciendo de dónde venía. Entonces no fue por su mérito, sino fue
por la misericordia de Dios. Seguimos con los contrastes. En un lugar donde el mundo está buscando dioses, donde está escuchando las voces de los dioses, hay un hombre que escucha la voz de un hombre, de uno solo, del Elohim verdadero. Esa diapositiva es muy atrás. Más. No, te adelantaste mucho. Bueno, entonces, en un mundo lleno de dioses, hay un hombre que escucha al único Elohim verdadero. Hay un mundo que está yéndose tras sus deleites, tras todo lo que quiere, buscando el Dios de una cosa y el Dios de otra cosa. Pero Abraham, aunque vivía en una familia así, él decide escuchar la voz del único Elohim verdadero. Amén. Entonces, el llamado de Abraham es radical. El pacto comienza con separación. La separación familiar. Deja lo cómodo, deja la familia, deja lo pagano. Y Abraham inicia un camino por fe, sin un mapa, sin un GPS, pero con una promesa eterna. Así que este es el patrón profético de todo pacto. Para entrar, primero tienes que salir. Para que Abraham pudiera entrar, primero tuvo que salir. ¿Salir de dónde? De su tierra y de su parentela. Aquí vamos a ver un sacrificio. En Génesis 15 vamos a ver el sacrificio profético. Génesis 15, 17. Hay un horno humeante, hay una antorcha de fuego que pasan entre los animales divididos. Y creo que eso ya lo habíamos hablado antes. El pacto donde se cortan los animales por la mitad, se derrama la sangre y entonces entre las dos partes caminan en medio de la sangre, ¿verdad? Diciendo, si yo no cumplo mi parte, que se haga conmigo como se hace con estos animales. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en Génesis 15? Pues eso. Yahweh le promete a Yahweh le promete a Abraham una descendencia, le promete una tierra y Abraham le cree. Pero le pide una señal. Entonces Adonai le da una señal muy grande, un pacto de sangre. Adonai le dice que traiga los animales y que corte un pacto, que haga el karat berit. Y ahí corta un pacto. Adonai no hace un pacto, Adonai corta un pacto. Esa es la palabra correcta. Decimos, hace un pacto, pero en realidad es, él corta un pacto. Karat berit. Vienen los animales y cortan. Y mientras Abraham está durmiendo, Adonai camina solo en medio de los animales como una antorcha humeante. Amén. Amada Adriana, léeme por favor Génesis 15, 12 para que te despiertes un poquito. Te vi cansada. Está caliente, ¿verdad? 15, 12. Entonces, mientras Abraham duerme, ¿qué está haciendo Adonai? Caminando solo. Adonai duerme. Abraham duerme y Adonai camina en medio de esos animales cortados. Aquí el pacto no iba a depender de Abraham. No iba a depender de su fuerza, ni de su fidelidad, ni siquiera de su fe. El pacto iba a depender completamente de Adonai. Adonai se compromete él solo. Y entonces, a través de esa imagen del humo, del horno humeante, de la antorcha de fuego, se presenta esa imagen de la presencia divina de Adonai, ¿sí? Tal como fue en el Sinaí y esa columna de fuego en el Éxodo.
Entonces, Adonai está diciendo, si tú fallas, yo pagaré. Y en este pacto de Génesis estamos viendo cómo se está anticipando la estaca de ejecución. Ahí vemos Génesis 15, Adonai está pasando. Vaya conmigo a Isaías 53:5, ya lo hemos leído como 3 veces hoy, pero leámoslo otra vez. Mira la escena. En un lado está Abraham con ese Karat Berit, con ese cortando ese pacto. Y al otro lado está la imagen de la cruz, porque ahí nos apunta. Adonai pasa por los animales partidos. Y en el Evangelio entendemos que Adonai se tabernaculiza y es partido en la cruz. Isaías 53:5, ¿lo tenemos? Y el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos curados. Segunda a Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Romanos 5:8 dice que Adonai muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Todos esos versículos están apuntando a Génesis 15. Cuando usted ve a Génesis 15, ahí está reflejado nada más Isaías 53, está 2 Corintios, está Romanos, y todos esos están apuntando hacia un mismo lugar. ¿Por qué es tan importante esta escena? Porque Yahweh se está comprometiendo a sí mismo. Él está dispuesto a cumplir la promesa, incluso si el hombre falla. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo y lo ocurrió con nosotros. Adonai se comprometió y él pagó el precio. Y hemos visto cómo él se sigue comprometiendo, él sigue poniéndose. Pero va a haber una conexión entre el pacto de Génesis 15 y el Sinaí, ¿sí? Ambos comienzan con una iniciativa de Adonai. El pacto de Abraham es sellado con fuego y con sangre, pero fue consumado tiempo después con clavos y en una cruz. Ese es el reflejo de Génesis 15. Entonces, la conexión entre estos pactos, ambos comienzan con la iniciativa de Adonai. En Génesis 15, Adonai se aparece a Abraham y le da una promesa. En Éxodo 19, Adonai llama a Moshe al monte, la siguiente, y se presenta con fuego, convoca a su pueblo. No me pasa nada. No. Bueno, olvidemos las gráficas, porque si yo veo la gráfica y veo acá como que no me hacen match, aunque yo las ordené, pero bueno. Entonces, ambos pactos se sellan con sangre y Génesis 15 nos presenta esos animales. Éxodo 24, ya estamos en el 24, nos muestra a Moshe. Entonces aquí vamos a ver, ya para cerrar casi, el Sinaí nos está revelando el corazón del pacto matrimonial. ¿Ven? En Génesis 15, Adonai pasa. Ambos pactos me están revelando dos cosas, que son sellados con sangre y también ambos pactos me están apuntando directamente al Mashiach. Entonces, mientras que en Génesis 15 estamos viendo un lenguaje poético, en Éxodo 19 estamos viendo este pacto en forma de boda. Vamos a ver los elementos del pacto y el significado matrimonial. Éxodo 19:5. Quedó muy pequeñita.
Éxodo 19:5, ¿cuál es el elemento del pacto? Si oyeres mi voz, ¿cuál es el significado matrimonial? Una propuesta. ¿Cuál es el elemento de pacto? Todo lo que Yahweh ha dicho haremos. ¿Cuál es el significado matrimonial? Aceptación. Éxodo 19:10 dice, lavaos y consagraos. ¿Cuál es el significado matrimonial? Preparación de la novia. En el monte se cubre de fuego y nubes. ¿Cuál es el significado matrimonial? El escenario de ceremonia. Después vemos las tablas escritas por Adonai, que representan la ketubá, el contrato matrimonial. Y después vemos en Éxodo 24 el banquete con los ancianos. ¿Y qué nos está representando? La cena nupcial. Entonces el pacto con Abraham establece ese linaje que Adonai nos está mostrando. Gracias, pastora. Gracias, pastora. Vemos ese linaje que Adonai nos está mostrando. Un linaje que Adonai estableció con Abraham. Establece su linaje. El pacto del Sinaí establece una relación de intimidad del pacto matrimonial. Ambos pactos apuntan a Yeshua. ¿Dónde está? Ambos pactos apuntan a Yeshua. Génesis 15 nos está anticipando la estaca de ejecución. El pacto que Adonai mismo lleva por el castigo de nuestra infidelidad. Y Éxodo 24 se menciona la sangre del pacto, que más adelante Yeshua iba a decir en Lucas 22:20, esta es mi sangre del nuevo pacto. Así que Génesis 15, Adonai camina solo entre la sangre. En el Sinaí invita a la nación a caminar con él. Pero en la cruz, cuando tú y yo fallamos, Él vuelve a caminar solo. Y es ahí donde tú y yo nos podemos poner a pensar, ¿miras el arco otra vez, el arco de guerra? Apuntando otra vez hacia la cruz. Él vuelve a caminar solo con su cruz a cuestas para restaurar el pacto eterno. Entonces, ¿cuál es la conclusión del pacto Sinaí? No fue nada más la entrega de mandamientos. Fue una propuesta de un pacto. Adonai no nada más quería a una nación que solo lo obedeciera, quería a una nación que le perteneciera. Porque si él hubiera querido a alguien que solo le obedeciera, pues desde el principio hubiera hecho solo robots, ¿no? Obedientes a las instrucciones, pero no. Él quiere a un pueblo que él pueda llamarlo su posesión especial, un pueblo que fuera suyo, que diga, este pueblo me pertenece. Entonces, ahí vamos a entrar. Vamos a ver la fidelidad de Adonai, que es ese reino eterno. Y voy a avanzar rápido. Yahweh no solo forma un pueblo ni entrega una ley. Él promete un trono eterno desde el cual va a gobernar a través del linaje de David. Y este pacto va a marcar la transición entre la nación obediente a un reino mesiánico. En 2 Samuel 7:12 al 13 hay una promesa. Natán llega con David y le da la promesa. Le dice, estableceré tu descendencia después de ti y afirmaré tu trono para siempre. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico aquí? Vamos del desorden tribal a la monarquía ungida. Israel ya tiene la tierra, ya tiene la Torá, ya tiene un lugar para adoración, pero tiene un liderazgo estable, inestable. Saúl es la elección humana, pero David es la elección de Adonai. Ese hombre conforme a su corazón, ese hombre humilde. Amén. Es la elección divina, el pastor, el adorador, el guerrero, el ungido, el que fue ungido en lo secreto. Y entonces vemos cómo Adonai nos muestra
ese pacto eterno. Los elementos del pacto davídico en 2 de Samuel. Vemos el elemento, la promesa de la descendencia. ¿Cuál es el detalle? En el versículo 12, levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Cuál es la implicación profética? El Mesías sería hijo de David. Segundo elemento, vemos la promesa del reino. Y en detalle, vemos que en el versículo 13, Adonai le dice, estableceré el trono de tu reino para siempre. ¿Cuál es la implicación profética? Reino eterno, no solamente dinástico. Vemos una promesa de relación. En el versículo 14 dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Me será hijo. Y esto nos está apuntando a la relación entre el padre y el hijo. Vemos un juramento irrevocable en el versículo 15. Dice, no apartaré de él mi misericordia. Aquí vimos la fidelidad eterna a pesar del pecado humano. Entonces todo esto nos apunta a un trono más grande. Aunque el trono terrenal de David terminó con el exilio, los profetas anunciaron uno mayor. Isaías 9:7 y Jeremías 23:5. Ahí están los profetas anunciando un trono mayor. Isaías dice, el aumento de su gobierno y su paz no tendrá fin sobre el trono de David. Y en Jeremías dice que levantará a David, de David, un rey justo. La promesa no se interrumpió por el pecado de los reyes. Fue guardada hasta que vino el rey verdadero. Entonces, ¿cómo cumple Yeshua este pacto? Él es el linaje real, según Mateo 1:1. Yeshua, el hijo de David. Él es el trono, él tiene el trono eterno. Lucas 1:32. Dice que le dará el trono de David su padre. Vemos un gobierno justo en Apocalipsis 19:16. Rey de reyes y señor de señores. Él edificará la casa porque él es la piedra angular y el templo viviente. La cruz no fue el fin del reinado de David, fue su coronación. No terminó ahí. Entonces, amados, no fuimos solo salvados para ser un pueblo, fuimos salvados para ser injertados en un reino con un rey justo. Amén. Así que terminamos con el pacto de Yeshua. La fidelidad sellada con la sangre eterna. ¿Sí? Entonces vamos a ver que desde que Yahweh se revela en el Edén, se revela con Noah, se revela con Abraham, se revela con Moshe y con David, y todo se converge en un mismo punto. Una cruz, una copa y un cuerpo entregado, una sangre derramada por ti y por mí. Esto ahora ya no es sombra, ahora es el cumplimiento vivo de Adonai. Lucas 22:20, Yeshua dice, y esta es la copa de mi mi pacto, el pacto nuevo que por ustedes será derramado. Así que entendemos esto. Viene el Cordero, aquel que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, trayéndonos una esperanza nueva. Viene gobernando, viene estableciendo, afirmando, guardando el pacto que Adonai nos ha olvidado, y en medio del vacío del mundo, Yeshua aparece como la Torah viviente, como el hijo de David. Amén. Así que vamos a terminar acá. Jeremías 3:8. Y vamos a ver el pacto de bodas renovadas. A Israel se le dio carta de divorcio por su infidelidad, pero en Yeshua el novio viene de nuevo a buscar a su novia. El nuevo pacto es una restauración del matrimonio roto en el Sinaí. Esta vez no será con tabla de piedra, sino con corazones de carne, según Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel?
36, 26. Ezequiel 36, 26 me habla de la Torá escrita en el corazón del hombre. Ya no va a estar más escrita en tablas, sino que ahora viene para ponerse en el corazón del hombre. Así que, amados, en la cruz es ese altar donde todos los pactos son sellados. En el Edén, el Cordero anunciado muere. Con Noah, la justicia por la fe se cumple. Con Abraham, el hijo prometido se ofrece en el monte Moria. Con Moshe, la sangre rociada ahora es eterna. Y con David, el reino eterno sube al trono a través del madero. Así que así nosotros podemos entender la fidelidad de Adonai a través de sus pactos, desde Génesis hasta la estaca de ejecución. Vamos a leer Hebreos 8:10 y con esta cerramos. Cuando lo tenga listo. Amén. Dice Hebreos 8:10. Por lo Amén, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto que Adonai quiere, la renovación de nosotros. Así que desde el Edén hasta la estaca de ejecución, salud, Adonai nunca falló. Y ahora tú y yo caminamos en la fidelidad que no depende de nuestro rendimiento, sino depende de una sangre que habla mejor que la de Abel. Así que Hebreos 13:20 dice, y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La Torá ya no está más en piedras, se hizo carne y ahora quiere habitar en nosotros, para que seamos ese pueblo que Adonai llamó. Adonai no nos desechó desde el principio, sino que siguió caminando y afirmando su pacto. Lo voy a invitar a ponerse de pie. Y después de saber que Adonai quiso renovar con nosotros esa boda, ese pacto matrimonial, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Teniendo la promesa de que Él iba a escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. No solo lo vimos en Ezequiel, no solo lo vimos en Jeremías, lo vemos también en Hebreos. Entonces, para cerrar, ¿dónde nos vamos a parar hoy? ¿Vamos a pararnos en Babel buscando ladrillos para construir torres? ¿O vamos a establecernos en la tienda buscando leña para edificar altares? ¿Dónde nos vamos a parar hoy? ¿En el Sinaí, donde en vez de obedecer hacemos nuestro propio Dios? ¿Y faltamos en la noche de bodas al pacto matrimonial? ¿O nos vamos a parar del lado del madero, sabiendo que hubo una cruz que llevó a un hombre justo, sin pecado, sin mancha, el cordero inmolado perfecto, que entregó su vida y derramó su sangre por usted y por mí? Entonces, ¿dónde nos vamos a parar hoy? ¿De qué parte, de qué lado del pacto nos encontramos? Acuérdate, para entrar
Es necesario salir. ¿De dónde tenemos que salir hoy? Así que hagámonos esa pregunta mientras damos gracias a Adonai. Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, gracias por tu amor inmesurable, por tu fidelidad, porque tú cumples tu pacto, porque no fallas, porque una y otra vez desde la creación me has mostrado cómo tú sigues siendo fiel, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de mi constante debilidad. Padre, tú nos muestras una y otra vez tu fidelidad eterna con el arco de guerra, apuntando directamente hacia el cielo. Y me muestras, ahora depende de mí. Me muestras tu fidelidad en la estaca de ejecución y me dices, ahora depende de mí. Me muestras tu fidelidad poniéndome de un lado ladrillos y del otro lado leña. Padre, ayúdame a escoger la leña para edificar altares y alejarme de Babel. Lejos esté de tu pueblo el construir torres que lo separan de ti, el Elohim eterno y de pacto. A ti, Rey eterno, sea siempre la gloria. Gracias por este pacto establecido, firmado con la sangre más preciosa que fue derramada por nuestra causa. Que no se nos olvide el valor de ese pacto, Padre. Que lo tengamos constante cuando miremos el cielo, que lo tengamos constante cuando veamos un edificio alto, que lo tengamos constante en cada momento de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro diario caminar. Recordando que hay un contraste, que tenemos que tomar la decisión y pararnos del lado del madero, donde tu sangre nos cubre y nos limpia y nos acerca a ti. Gracias, Rey eterno, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.